La angustia de venir después del señor Fernando Castro, evidentemente. Pero es complicado, ¿no? O sea, cuando Fernando llega y da una clase de oratoria tan dominante, quedan muy pocas cosas que decir después de eso. Pero en cualquier caso, justo era lo que hablábamos, ¿no? O sea que yo le comentaba a Matías que por ahí algunos dirán, bueno, es que se siente un poco anacrónica porque no está en esa línea de la novela contemporánea que tiene que ser ahora. Si de esto está pasando, este es el problema del mundo y tal, sino que está dentro de esa esfera de anacronismos disfrutables a propósito. Yo le comentaba Pedro Páramo que a propósito ocurre en un punto que va a ser igual hace 100 años y dentro de 100 años, ¿no? Y entonces el ubicar este lugar que literalmente desaparece y que elimina el tiempo es el gran acierto para hacer una novela atemporal más que anacrónica. Yo creo que sí, yo estoy contigo. Es decir, yo empecé en los 80 como crítico literario. Es decir, que yo empecé a escribir crítica literaria. Mi primera pasión fue la literatura. Yo nunca he escrito una novela ni me he adentrado por ahí, aunque me insisten mucho la familia y los amigos que lo haga. Es más, cuando yo escribí mi primer libro, me llamó un conocidísimo editor de la mejor editorial que había en España y me dijo, como ensayista eres muy malo, me dijo, como ensayista eres muy malo, pero como novelista eres insuperable. Y yo me quedé asombrado, dije, ¿cómo que como novelista? Yo no he escrito una novela, yo he escrito un ensayo. Me dijo, no, no, tú eres un novelista. Y desde entonces he estado siempre sorteando, pero algún día habré que afrontarlo, esa condición. Y a mí, que, como digo, tanto por pasión como por vocación, la novela y la narrativa me ha tirado, yo tengo la sensación, bueno, no solo la sensación, lo podría argumentar, tengo la constatación de que la novela contemporánea está de capa caída. Siempre se habla de la crisis del arte plástico, la crisis de la pintura, la crisis de no sé qué. La crisis de la pintura es una falsedad. Es más, hay más pintura que nunca, hay una cantidad de pintores excepcionales por el mundo. La crisis del arte, no sé de qué estarán hablando, pero la de la narrativa y la de la novela, eso es un drama impresionante, pero impresionante. Es decir, para todos aquellos, como podréis ser vosotros, que tengáis relación o que os hayáis adentrado en la novela, ya no digo la novela del XIX, ¿no? La gran novela del siglo XIX, sino todo el que haya hecho un proceso de la novela del siglo XX y haya leído a los grandes, a saber, La Recherche, La búsqueda del tiempo perdido de Proust, el Ulises de Joyce, el hombre sin atributos de Musil, Los sonámbulos de Hermann Broch, ¿no? Cualquiera que haya hecho la narrativa de los relatos de Frank Kafka, los mencionados, la escritura de Faulkner, es decir, todo el que haya hecho el proceso de lo que ha sido la novela del siglo XX hasta el realismo mágico, el llamado realismo mágico latinoamericano, ¿no? La generación de García Márquez y por supuesto Rulfo, que es una figura increíble, ¿no? Una figura impar, ¿no? Alguien que parece que enlaza con los relatos míticos, ¿no? Incluso esa cuestión de si Rulfo se basaba en lo que le contaba su tío, ¿no? Y al desaparecer su tío ya se le secó la fuente de la imaginación. Pero si nosotros vamos revisando lo que ha sido la novela, en la novela que se escribe, la que se publica, la que se difunde desde final de los años del siglo XX y al comienzo del XXI es horrorosa, horrorosa. Yo, por ejemplo, que he sido un lector de novela y he escrito sobre novela sin parar, hace años que apenas lo frecuento, me censuran, pero es que es así de claro, que no me ocupo mucho de novela en el canal, pero es que hay muy pocos que se puedan leer. Es decir, si alguien dice, ¿qué novela lees contemporánea? Hay, un montón de novelas que han renunciado a la experimentación, a lo que fue la gran experimentación narrativa del siglo XX. Hay una especie de realismo súper cutre, ¿no? Hay una escritura casi en el límite de la autoayuda, luego sagas espantosas, ¿no? Como bestsellers que son Hay quien se lo lea, aunque luego es lo que la gente compra y lee, ¿no? Luego un montón de novelas escritas por influencers y famosos de la televisión y de otros órdenes que se van. O sea, tú sales hoy a la calle y tropiezas con 200.407 novelistas. Pegas una patada al suelo y asoma un novelista. Todo el mundo tiene su jodida novelita y no, yo tengo una novela, ¿no? Incluso yo que doy clase en una escuela de escritores que en Madrid, que dicen que es la más respetable, yo voy siempre allí a animar a la gente a que no escriba una novela, porque todos tienen su jodida manía. Es gente que no, yo quiero hacer una novela. Hay un ideal aspiracional de yo haré mi novela. Digo, no, mira, hombre,
hay muchas cosas que hacer. ¿Por qué no compras un pequeño terreno y plantas tomates? ¿Por qué no sales a cortar leña? ¿Por qué no montas en bicicleta? ¿Por qué no sales a aprender a bailar el son? ¿Por qué no intentas tocar la bandurria y harás menos daño al mundo? No, van y sueltan una novela. Entonces hoy el mercado editorial es una catástrofe absoluta. Yo veo a gente, bueno, sobre todo algo que me sorprende, ¿no? Gente jovencísima va y se suelta una novela y se colocan una novela, a veces unos tochos así, y son esas novelas que hay hoy que son novelas vinculadas al mundo de la red, ¿no? Hechas como a partir de twitters, de tweets y tal. Digo, guau, horroroso. Y luego van y te dicen, está inspirado en La broma infinita de Foster Wallace. Digo, calla, calla, pero ¿cómo mencionas eso? Si La broma infinita de Foster Wallace es un monumento literario imprescindible, vosotros estáis haciendo unas cagadas impresionantes fruto del hablar sin sentido y sin parar, irrefrenable, el tsunami de las tonterías, ¿no? Entonces yo creo que hoy sí, de verdad, en un sitio en el que están las cosas bien, bien feas y bien, bien chungas, es en la novela. Los grandes de la novela o murieron, y yo no soy nostálgico, pero es así, o murieron o degeneraron a un nivel impresionante, como Vargas Llosa y otros, ¿no? Vargas Llosa lleva años publicando novelas insufribles, que escribió algunas buenas, pero hoy tú dices, ¿quién hay por ahí escribiendo? Bueno, Don DeLillo, a mí es el único casi que me gusta, Bollman, es decir, hay algunos novelistas por ahí sueltos, pero sales de esos, ¡uf, qué cosa tan increíble! Otros son, sí que da un tipo de escritor que son los únicos con los que te tienes que entretener, pero son realmente horrendos, que son algunos que no saben qué contar porque no tienen nada que contar, y es más, son reaccionarios en su concepción de la literatura, pero son manieristas y tienen estilo. El caso de Javier Marías, ¿no? Era un manierista, tenía un estilo depuradísimo, pero no tenía de qué escribir, o sea, es que no tenía nada que contar, entonces tenía que contar únicamente el pliegue del estilo sobre sí mismo. Otros son cabezas experimentales de una gran cualidad, como es el caso de Enrique Vilamatas. Ese es un grandísimo escritor, pero es un anacronista porque está vinculado a formas de experimentalismo literario que hoy ya no funcionan. En ese sentido, Matías es un intempestivo porque va a contracorriente de la forma del escribir actual, que es una especie de realismo plano, ¿no? Una especie de como, además luego sobre todo algo que me parece increíble. Yo no me decido a escribir la novela que me gustaría hacer, que además tengo el tema me lo regalaron, o sea, apareció estudiando en un archivo de Roma y apareció una carta de un político italiano que me dio la clave para la novela que si tengo tiempo trataré de escribir, pero sobre todo lo que me parece que hoy es tremendo es que no sabe nadie introducir los diálogos en la estructura narrativa. Tú lees y ponen así unos guiones, ¿no? Y entonces pone uno, hijo de la gran puta, no me abriste la puerta de la casa. Y debajo, llegué tarde, estaba comprando un kebab. Ah, pero yo te esperaba allí en la escalera. Y digo, pero esta gentuza, ¿cómo pues? Y eso se publica Racatrac. Digo, esta gentuza escribe así. O sea, este estilo, el estilo directo, ¿no? La imposible. O sea, y sobre todo algo que está claro, falla en nuestra lengua, en el español, falla sobre todo que nadie se ha estudiado ni tiene nociones de gramática. La gramática es, o sea, hoy cuando hablas de gramática es una palabra que ni siquiera se sabe lo que significa. La sintaxis, el uso de la coma, del punto y coma, ¿no? La prosodia, todo eso está desaparecido. La subordinación, cómo va una frase detrás de otra. Eso ya, en la narrativa, horrible. En el ensayo, inexistente. Parezco muy apocalíptico, pero es así. En ese sentido, Matías, yo creo que el estar, a veces la gran literatura, la gran literatura de la historia de la literatura, como fue el caso de la literatura que escribieron los irlandeses son algunos de los grandes experimentalistas de la literatura del siglo XX, porque eran provincianos y periféricos, porque escribían desde Irlanda en una lengua que era una lengua imperial, en inglés. Ahí tenemos a no solo Joyce, sino a Samuel Beckett, que para mí es otra gran cima de la historia. Hoy ¿hay algo comparable a Samuel Beckett en la literatura contemporánea? Nada, nada, ni uno se mueve a esas alturas. ¿Y qué es lo que hicieron? Inventaron un lenguaje en el seno de otro lenguaje. Y yo creo que esa condición periférica, el hecho de que Matías viva primero lejos de Buenos Aires, que eso es un lugar muy tóxico, y luego en el confín del mundo, en el confín del planeta, allí en ese fin del mundo, en ese finisterrae, eso le permite no estar metido en la melee, ¿no? Que yo creo que siempre hace mal, de los cenáculos y los círculos literarios. Yo he frecuentado, lo confieso, círculos literarios
y son peor que los de los yonkis y los drogodependientes, ¿no? No hacen otra cosa que dorarse la píldora, autoelogiarse, compartir bobadas, y yo creo que eso hace mucho mal. Los circos, yo siempre lo digo, después de haber estado muchos años vinculado al mundo de los poetas y de los novelistas, yo como estaba en una revista, El Urogallo, fue muy prestigiosa, pues pude tratar a Borges, a García Márquez, a Vargas Llosa, a Juan Benet, es decir, quiero decir, tratarlos y ir a muchas tertulias con ellos. Y abandoné ese mundo porque me parecían unos miserables. Y cuando llegué al mundo de los artistas plásticos, por lo menos los artistas plásticos en su forma de vida y en su forma de construir comunidad son más francos, ¿no? O sea, un artista plástico, bueno, dice Soriano que así, así, pero bueno, me desahogo, sobre todo yo tengo la sensación de que en el mundo de la literatura se ha ido a pique de una manera muy seria. Se publica sin parar y siempre parece que lo banal dominar el mundo de las artes plásticas, ¿no? ¿Verdad? El arte plástico es una estafa, es muy banal. Joder, pero el mundo de la literatura, cuéntame cómo está eso, ¿no? Eso sí que está bastante, bastante crudo.